Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y para todo el mundo, escuchas Radio USAM UTAC, el sitio universitario en internet. Para ti, que eres emprendedor, dinámico y con mucha actitud. www.usam.edu.mx. Gracias por seguir esta transmisión. Mi nombre es Karina Raquel Cueto Gómez. Le agradezco a la Universidad San Marcos por la invitación para participar en la mesa de debates. Con esta participación es como agradezco la enseñanza que me dio el doctor José Guadalupe Méndez Toscanos en las aulas de esta institución, donde nos enseñó a ser personas responsables, puntuales, leales, confiables y agradecidos en toda nuestra vida cotidiana. Y como profesionistas, a desempeñarnos con integridad moral y ética. También nos dijo lo importante que es combinar la búsqueda del éxito privado con el bien público y que debemos educar con el ejemplo. Asimismo, agradezco a la doctora Guadalupe Méndez Lau y a la doctora Lourdes Méndez Lau por invitarme a estar en esta mesa de debate titulada Violencia de Género. Me acompañan Jorge de Lao, de séptimo de Derecho. Emanuel Tello Ramos, de cuarto de Criminología y Criminalística. Sofía Navarro, de séptimo de Derecho. María Luisa Córdoba, de cuarto cuatrimestre en la licenciatura de Criminología y Criminalística. Primero tenemos que conocer qué es violencia de género. Se define como violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual, sexo o género. El término violencia de género tiene muchas modalidades como violencia familiar, violencia laboral, violencia en la comunidad, violencia escolar, entre otras. Pero este día vamos a analizar la violencia de género como consecuencia del COVID-19. Comentarios y preguntas les vamos a dar respuesta al final. Comenzamos este debate otorgando el uso de la voz al compañero Jorge. Gracias. Las emergencias sanitarias, desastres y en este caso lo que nos acontece, la pandemia, son factores que provocan que dentro del grupo de las mujeres, adolescentes y niñas existe un mayor riesgo de sufrir todo tipo de violencias, como bien mencionaba la licenciada Karina, y específicamente en tiempos en el que el COVID-19 ha cambiado la sociedad como la conocemos
y el mundo moderno más bien, se trabaja bajo la premisa de que los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes deberían de garantizarse a toda costa, pero no está pasando. Realmente no hay un aseguramiento de estos derechos, y más que nada es una violación a varios de los derechos fundamentales que toda mujer debería tener. Y aunque está consignado en diversas legislaciones e incluso en nuestra Constitución, no pasa nada, no se ve realmente que haya algo o alguien que esté procurando por estos derechos. Bueno, y aquí viene un comentario probablemente muy controversial, pero realmente no le podemos adjudicar esta problemática a una persona o en este caso a una entidad. O sea, no se lo podemos ni adjudicar totalmente al Estado y muchísimo menos a aquellas que sufren en silencio. ¿Por qué? Porque pues básicamente, bueno, lo del Estado lo voy a mencionar más adelante, pero a las mujeres, niñas y adolescentes, se les estigmatiza mucho el hecho de que esta violencia que ellas sufren es causada por ellas mismas, porque muchas veces se escuchan comentarios de que, bueno, en el caso de las esposas, de las amas de casa, no sé, en plan de que, bueno, es que tú lo provocaste, si te golpeó fue porque, no sé, no le cumpliste, porque, no sé, estabas vestida así, incluso comentarios más fuertes y más misóginos en plan de decir, bueno, es que para qué abren las piernas, ¿no? Este es en el grupo de las mujeres un poco más adultas. En el caso también de las niñas, que también en tiempos de pandemia se han sabido de muchos casos en el que los padres abusan de sus hijas, ya sea violándolas o golpeándolas. Se escucha también comentarios muy retrógradas en el aspecto de decir, bueno, es que el papá lo hizo, pero ¿dónde estaba la mamá para cuidar a la niña? Lo cual es totalmente erróneo y no debería ser así, porque, o sea, ¿qué clase de bestia, por así decirlo, es el padre en el aspecto de que, o sea, la mamá, digamos que se va y deja en total confianza a la niña con su padre, que en teoría le está dando le está dando esa confianza de que el padre debería de procurar la seguridad de la niña. Pero ¿qué pasa? O sea, los padres son aquellos que terminan violando a las niñas, tanto física como psicológica o moralmente. Y, o sea, está muy mal decir que la culpa es de la madre, cuando realmente el que está ejerciendo esta violencia pues es el padre. Bueno, también un poquito para ponernos en contexto, los datos estadísticos es que en todo el mundo aproximadamente 243 mujeres, adolescentes y niñas, cifras que están a mi parecer desactualizadas, que realmente puede ser muchísimos más millones, de un grupo de entre 15 y 49 años han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de alguna persona de su núcleo familiar. Y bueno, también aquí como que se justifica un poco el comentario del por qué no recae únicamente sobre el Estado o sobre una persona. Realmente para el ente que es el Estado, le es muy difícil tomar alguna medida de prevención o de acción en estos casos de violencia, porque de este universo total de 243 millones de mujeres, digamos, en el mundo, o sea, de este universo únicamente el 40% de mujeres realmente buscan ayuda de algún tipo, pero es más que nada enfocado a ayuda, no sé, de comentárselo a algún familiar, de acudir con alguna asistencia psicológica o psiquiátrica. Y de este 40%, que es un porcentaje muy bajo, únicamente el 10% de este 40% ha acudido a la policía o a denunciar o querellarse a alguna instancia judicial. Y bueno, por increíble que parezca, y que también esto es algo muy, muy interesante, estas cifras de lugares en las que no es muy común que las mujeres busquen alguna ayuda, es en países en lo que nosotros, dentro de lo que conocemos, se consideran como países del primer mundo, porque este tipo de casos ocurre muchísimo en Inglaterra, en Francia, en Viena, en Austria, en Holanda. Hay muchísima incidencia de violencia en contra de las mujeres en estos países,
Y por eso mismo digo que, por increíble que parezca, que aunque son países aparentemente del primer mundo, no se llega tampoco a denunciar allá. Y realmente esto no es muy esperanzador, porque si ya de por sí en esos países en los que en teoría se tienen sistemas de justicia muy actualizados, o que realmente sí buscan proteger a sus ciudadanos, nosotros que en teoría vivimos en el tercer mundo, pues ¿qué nos espera? De hecho, solamente basta con saber el dato que de los 25 países en donde más es más común o es más alta la incidencia de feminicidios, 14 de esos 25 países están en Latinoamérica. O sea, nosotros estamos en un país feminicida. Y bueno, también mencionar algunos de los factores que pueden llevar, entre comillas, a este tipo de actos de violencia, específicamente en pandemia. Pues básicamente se justifica el hecho de que los altos niveles de estrés provocados por la inseguridad económica, o sea, la crisis que estamos viviendo hoy en día, por lo cual la alta disminución de ingresos y desempleo ha aumentado de alguna manera la violencia a la mujer. Y esto se toma como justificante de que, o sea, si los hombres en casa, o sea, dentro de los núcleos familiares, los hombres son aquellos que pues, realmente terminan golpeando, abusando de sus hijas o esposas, pues básicamente es un comportamiento machista que ha traspasado generacionalmente, que viene de núcleos familiares en el que, o sea, por así decirlo, el hombre, el esposo o incluso los propios hermanos, hijos, pues básicamente viven y vienen de comunidades o de centros familiares en los que ha abundado siempre la violencia, porque pues, como bien sabemos, antes era más recurrente prácticas violentas como para tratar de, digamos que adoctrinar a la familia, a las mujeres en este caso, para que sean mujeres de casa que únicamente tienen que estar pendientes de los hijos y ya, de la casa básicamente. Entonces esto sirve como justificante para que los hombres hoy en día saquen a exteriorizar ese inter violento que predomina en ellos, porque justamente vienen de centros familiares machistas y muy violentos. Bueno, también para continuar, parte de la estadística, si muchas de estas mujeres no llegan a como tal buscar ayuda policíaca o alguna instancia judicial dentro del tenor del 10% del que hablé, es porque yo voy a hablar de 3 posibles factores. El primero de ellos es que tienen miedo de las repercusiones del hecho de hablar, de buscar esta ayuda, tenga un peso sobre lo que pueda llegar a hacerles la persona que en este caso les esté causando el daño, la violencia, los golpes, incluso que los vuelvan a violar. O sea, básicamente por eso, por las repercusiones que pueda tener de sus agresores. También, de lo que he sabido es que muchas de estas mujeres tienen miedo de ser estigmatizadas, de ser juzgadas, y de que abunda el prejuicio de la sociedad sobre ellas. O sea, específicamente, no sé, por decir un ejemplo, que alguna mujer fue golpeada por su esposo y esta misma mujer acude con su propia familia a tratar de buscar ayuda para ver qué se puede hacer, y en vez de que su familia la ayude, por el estigma que se tiene de que las familias deben de ser de predominancia patriarcal, en vez de ayudarse, la juzgan. Le empiezan a decir justamente lo que estaba platicando hace rato, de que, bueno, pues tú tuviste la culpa, tú lo provocaste, tal vez no lo atendiste como debe, no le cumpliste. O sea, por este estigma también puede ser que no lleguen realmente a exteriorizar este malestar, esta violencia que sufren. Y el último de ellos, pues es obvio el hecho de que puede ser que no conozcan el alcance de las instancias judiciales o de qué tanta ayuda les puede proveer el propio Estado en favor a ellas. Y bueno, hablando del marco legal, pues hay muchísimas
instrumentos jurídicos y legales que pueden ayudar a, si no a prevenir o erradicar, por lo menos ayudarlas. En este caso, pues podemos hablar sobre el Código Penal. Hay un capítulo específico que es sobre delitos contra la libertad sexual y el normal desarrollo sexual. Sobre todo este capítulo porque muchas de las violencias que han sufrido en tiempos de pandemia las mujeres han sido violencia física o sexual. Y pues, por ejemplo, tenemos el caso de la violación, la pederastia, el hostigamiento sexual, el estupro, el abuso sexual e incluso el incesto, en muchos casos. Y en otro tipo de marco legal también se protege sobre lo que son las lesiones que pueden causar estos abusos físicos, e incluso si nos vamos ya más a un contexto por razones de género, por así decirlo, pues tenemos el feminicidio, que también es muy específico en lo que habla el artículo sobre feminicidio. Hay 7 fracciones que hablan sobre las razones de género por las cuales se puede configurar el delito de feminicidio. Y en otros instrumentos que ya son más allá de una entidad, sino que son más internacionales, tenemos, por ejemplo, a la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, que está desde el año 79, de 1979. Un poco más reciente, en el 94, salió la Convención Interamericana para la Previsión y Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y en 2007 tenemos la Ley General de Acceso a la Mujer a una Vida Libre de Violencia. Y bueno, ya para ir cerrando, dos casos que fueron muy sonados en el sureste y en el norte del país. El primero es de Elizabeth. Ella fue asesinada por su esposo. Al ser Elizabeth, en algún punto llega a descubrir una infidelidad de su esposo. Y pues ¿qué fue lo que se le hizo más fácil? La secuestra y la asesina. Y empieza como que a trabajar, incluso se dice que hay incluso evidencia de que empezó como que bueno, más bien que la autoridad empezó a ayudarlo, porque no sé, vieron como que muchas sí, básicamente estaban encubriendo el feminicidio. Hubieron muchísimos, ¿cómo se dice? Muchísimas contradicciones en lo que él decía y con lo que la autoridad supuestamente también decía de los informes periciales y todo eso. Entonces ya al final se encontró el cuerpo de Elizabeth. Y lo triste de esto pues es que deja a un niño de 10 meses, y por lo mismo de que su pareja fue ayudada por la autoridad, pues está libre, no le pasó nada básicamente. Y el otro caso fue en Veracruz. De ese no tengo el dato de cómo se llamaba porque no venía, pero básicamente una mujer fue asesinada mientras dormía por su esposo a martillazos, y después el esposo pues trata de suicidarse, pero pues no lo logra. Y pues básicamente la declaración del esposo cuando logró como que estabilizarse, porque pues nada más se trató de cortar pero no logró nada, fue que supuestamente habían discutido y o sea, aquí va lo que decía de como que nada más buscan este pequeña chispa de sacar su ser violento. Después de haber discutido, supuestamente el señor estaba tan agobiado y tan estresado por el encierro, como él dijo, también justamente por el hecho de haber perdido su trabajo, y estaba molesto básicamente con la situación, y no sé, pues, dice que que él tampoco sabe por qué lo hizo, pero como una especie de desahogo se le hizo muy fácil agarrar un martillo y pues, matar a la esposa. Bueno, esa fue mi participación. Continuamos con Emanuel de Criminología. Bien, a mí me gustaría, al igual que Jorge, comentar algo polémico, y es que desde mi punto de vista la violencia de género es únicamente del hombre hacia la mujer y no puede ser llamado violencia de género que una mujer daña a otra mujer
que una mujer daña a otro hombre. ¿Por qué? Según lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, la violencia de género es el comportamiento que puede tener como resultado daños físicos, psicológicos y de carácter sexual, incluyendo amenazas de llevar a cabo dichos actos, la privación de la libertad, y puede llevarse tanto en el ámbito público como privado, que por ejemplo en alguna empresa te violenten, que no te dejen llevar cualquier tipo de ropa. Y esto surge ¿por qué? Porque por la palabra género. Básicamente género lo atribuimos a sexo, a hombre y mujer, pero básicamente socialmente el género es la diferencia que existe social y culturalmente entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Porque históricamente la mujer hace décadas era la que únicamente podía hacer labores domésticos. Estaba mal visto que fuera doctora, maestra o que quisiera destacar más que un hombre. Y al igual que en el caso contrario, los hombres no podían llevar a cabo labores domésticas porque se veía mal. Y estaba bien que las mujeres, que los hombres le pegaran a las mujeres porque no realizaban una labor bien. La OMS nos divide la violencia en tres tipos. La violencia física, que es toda aquella conducta que busca dañar la integridad física de la víctima, que va desde quemaduras, estrangulamiento y la utilización de objetos para amordazar, sin llevar a cabo la muerte. La violencia psicológica, que es la que nos busca hacer que la víctima se sienta amenazada, se sienta mal consigo misma, que se aleje del entorno social, que deje de hablar con personas y que se sienta ridiculizada. La violencia sexual es aquella en la cual, por ejemplo, si tu pareja quiere tener relaciones contigo y tú no quieres, tu pareja te obliga a tenerlas, utilizando ya sea la violencia. Y la Organización Mundial de la Salud nos maneja los siguientes datos. En el mundo, 1 de cada 3 mujeres han sufrido violencia física o sexual. La mayoría de casos perpetradas por alguien de su entorno, o sea, sus parejas o exparejas. Y 750 millones de niñas y mujeres menores se casaron antes de cumplir los 18 años. Al menos 200 millones han sido víctimas de mutilación genital femenina y el 71% de las víctimas son mujeres y niñas y 3 de cada 4 son explotadas sexualmente. Los datos hasta tal punto son devastadores que en cierto punto se llegó a considerar como una pandemia. Básicamente, aquí concluye mi participación. Bueno, estoy leyendo aquí en los comentarios. Ya les dije que al final le vamos a dar respuesta a sus preguntas que tienen, porque claro, como dicen los comentarios, es muy extenso este tema y me falta, de las preguntas que están haciendo, me faltan los demás compañeros que participen. Entonces me voy tantito a una pequeña pausa y regresamos.
Continuamos. Le otorgo el uso de la voz a la compañera Sofía. Buenos días, compañeros maestros. Yo les voy a hablar sobre la violencia de género ejercida en contra de los hombres. Esto es un tema un poco controversial y en los comentarios se puede lograr apreciar, porque normalmente cuando escuchamos violencia de género pensamos en que la víctima es una mujer y que el agresor es un hombre. Pero nos podemos dar cuenta en redes sociales, en noticias, que el hombre también es violentado. En México, alrededor de los primeros 3 meses de confinamiento debido a la pandemia, se han presentado alrededor de 30 denuncias por hombres por violencia en sus hogares, cometidas por sus esposas o sus parejas. Este a lo mejor no es un número alarmante como el que dieron mis compañeros Jorge y Emanuel, pero debemos de destacarlo porque al principio del año solo se había presentado una denuncia y en los primeros 3 meses de confinamiento crecieron a 30. Esto teniendo en cuenta que no todos los hombres denuncian la violencia que sufren en sus hogares, por muchas razones que mi compañera María ya va a explicar, pero en general tiene que ver mucho con el machismo que se ha estado viviendo en particular en nuestro país y en todo el mundo. Sabemos que el machismo es una forma de pensar en el cual el hombre es superior a la mujer, el hombre es el que provee a la casa, la mujer es la sumisa. Esta forma de pensar, a mi parecer, no solo afecta a la mujer porque la degrada, sino que también al hombre le construye como que tiene que llegar a ser el que no llora, tiene que llegar a ser el que provee, el que es fuerte, el que saca adelante la familia, el que tiene que controlar a los hijos y a la esposa. Esto ha generado que a lo largo de los años, con el feminismo, con el empoderamiento de la mujer, el hombre se vea en la necesidad también de cambiar su manera de pensar en pro de los derechos humanos y de asegurar la convivencia entre todas las personas, no solo de las mujeres. También es muy importante recalcar que la violencia de género es específicamente eso, es violencia de género, se ejerce de un sexo a otro, o puede ser incluso también cometida entre parejas del mismo sexo, pueden ser 2 hombres o 2 mujeres, y una de ellas es la que violenta a su pareja. No solo es entre parejas heterosexuales, y también se puede vivir entre amigos, se puede vivir en la casa, se puede vivir en entornos familiares, en la escuela, en el trabajo. Pero esto más que nada en pandemia se ha visto reflejado en el incremento de la violencia intrafamiliar, porque por la condición de pandemia, de confinamiento, tenemos que estar en nuestras casas resguardados pues para evitar el contagio y que se siga propagando el virus. Esto ha generado muchas cuestiones que desembocan o que terminan en una violencia intrafamiliar o violencia de género, como pueden ser el estrés, la pérdida del empleo, los problemas que a veces surgen de las relaciones normales de pareja o de familia. Pero también es importante recalcar que al estar encerrados en nuestra casa, pues los roles cambian también. No era lo mismo que a veces la mujer salía a trabajar y el hombre salía a trabajar y los hijos se iban a la escuela y ya después a la comida o se juntaban y cada quien hacía sus actividades, sino que ahora todos están en un mismo lugar, conviviendo, adaptándose, y esto genera a veces muchas fricciones. Lo que ha desembocado en que la mujer se vea expuesta a que su marido, que a lo mejor a veces llegaba una vez al mes o una vez a la semana y la golpeaba y la agredía, ahora esté todos los días y quiere hacer lo mismo todos los días. Pero también el hombre, al permanecer más tiempo en su hogar con su pareja, también se ve afectado de esta misma manera, porque hay casos, y nosotros hemos escuchado muchísimos casos, de que la mujer le pega al hombre, pero nadie dice nada, porque es muy raro, porque qué vergüenza que el hombre le estén pegando si él es más fuerte, o cuestiones de este tipo. Le cedo la palabra a mi compañera María.
Pues sí, como comentaba mi compañera Sofía, es muy raro oír sobre la violencia hacia el hombre, ¿no? Más en lo que es la pareja, pero, o sea, igual todo se relaciona a tiempo atrás, porque debido a los estereotipos, ¿no? Todos estamos súper estereotipados. Entonces, se supone que la figura del hombre es que es el fuerte y el insensible. Entonces, es muy raro oír de que un hombre te diga, no, es que mi pareja me maltrata. Entonces, la violencia en una relación es muy común y o sea, volvemos a lo mismo de que no es muy mencionado, pero esto se debe a que hay principales motivos por los que el hombre no denuncia. Puede ser por sentirse avergonzado, por lo mismo de que, o sea, volvemos a que se supone que el hombre es el fuerte y el insensible. Entonces, les da vergüenza decir, ¿no? Que mi pareja me pegó o mi pareja me hizo esto. Entonces, también hay mayor dificultad en que las autoridades le crean a un hombre. Si de por sí sabemos que a las mujeres les cuesta que les crean y les dicen que pues una misma se lo buscó, a un hombre es más difícil de creerle que pues su pareja lo está violentando. También por falta de apoyos jurídicos, porque bien sabemos que hay muchas leyes o campañas y demás cosas que apoyan mucho a la violencia hacia la mujer, ¿no? O sea, puede haber un número directo al que tú puedes llamar y como mujer, y pues ahí te ofrecen apoyo, ¿no? Psicológico, emocional, etcétera. En cambio, no existe lo mismo con los hombres. O sea, por ejemplo, o sea, si yo fuese hombre y me están violentando, no tengo a dónde acudir, especialmente algo para el género masculino en donde me pudieran ofrecer apoyo. Y también por falta de recursos para el hombre que es maltratado. Volvemos a lo mismo, puesto que no existe ningún servicio ni un teléfono de emergencia como lo es en el caso de las mujeres. Y generalizando también volvemos a caer en que no tenemos el hábito de la denuncia. O sea, muchas veces las personas no denuncian, sea cual sea el delito, las personas no suelen denunciar por lo mismo de que es un proceso y que lleva su tiempo, o a veces quizá te pueden poner muchos peros. No, pero es que tú esto o lo otro. Entonces, no solemos tener el hábito de la denuncia. Y eso, pues como lo mencionaba mi compañero Jorge, solamente el 10% de las personas violentadas hacen una denuncia. Entonces, si aún así el 10% son muchísimas personas violentadas, ahora imagínense si tuviéramos el hábito de denunciar, los números serían muchísimo más altos. Bueno, nada más como comentario para que me recuerden, jóvenes. Sofía, ibas a ver sobre un caso que acaba de pasar. Sí, un caso que sonó mucho es el caso de Giovanni. Fue a principios de este mes, en donde la mamá del muchacho lo encontró en el piso después de escuchar auxilio por parte de él, después de una discusión muy fuerte que tuvo con su pareja. Y cuando lo encuentra en el piso, él está sangrando y la mujer supuestamente tenía un cuchillo con el que lo había agredido. Al ser él trasladado a un hospital donde le recibiera atención médica, pues lamentablemente fallece. Y aquí es donde vemos cómo también el hombre puede ser víctima de este tipo de violencia. No son casos de que nada más me pegó tantito, o nada más me jaloneó tantito, o me habló mal, o sea, la violencia psicológica, sino que hay también casos que llegan a tal extremo que llegan a ser asesinados. Hace mucho tiempo, no sé si recordarán también un caso de que una novia le clavó un cuchillo a su novio que estaba saliendo de un hotel, y después lo abraza y le pide perdón y perdóname, es que fue tu culpa, es que tú lo provocaste, porque no sé qué. Estos son claros ejemplos de cómo el hombre también sufre la violencia de género, que es de género, abarca los dos sexos, hombres y mujeres, y como tal pues debe de ser atendido por la sociedad
Esto quiere decir un cambio de cultura, un cambio de mentalidad de las personas, los que tienen hijos o los que van a tener hijos, educar a sus hijos para que se respeten todas las formas de pensar y todas las vidas, porque todos somos personas. Bueno, gracias por la participación. Es un tema muy extenso, como les dije al principio, y hay varias preguntas y comentarios que acaban de hacer, pero antes de esto voy a platicarles de que existe aquí en Tuxtla una unidad especializada de la Policía Municipal para la atención de la violencia intrafamiliar y de género. ¿Me puede poner la imagen, ingeniero? No lo alcanzo a ver. Es que va un poco retrasado. Bueno, no lo alcanzo a ver. Ahí está. En la imagen puede observarse que les digo es esta unidad que está especializada dentro de lo que es Tuxtla, que se ayuda a proteger, como lo ven ahí en la pantalla. Existe la ley que protege, pero claro se ve aquí que es especialmente por las mujeres. Por una pregunta que hicieron ahí, que si había para el hombre. Aquí en Tuxtla está esta unidad, pero vienen las leyes que las está protegiendo. Por ejemplo, la Ley General de Acceso de las Mujeres, una vida libre de violencia, que ahí en su artículo 6 nos habla sobre el derecho de la integridad. También está la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, que esa es la estatal, que lo habla en el artículo 47, y esta ley garantiza la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres, promoviendo su desarrollo integral y propiciando la plena participación en todas las esferas de la vida. Entonces aquí podemos darnos cuenta que realmente solamente en la ciudad de Tuxtla sí existen, y esta unidad abarca muchos municipios de aquí de Chiapas, pero esta es una forma donde podemos recurrir si ustedes conocen a alguien o tienen amigos, conocidos, vecinos que estén sufriendo violencia, enseñarles que hay lugares donde se les puede atender. Y ahí vienen los tipos de violencia o modalidades de violencia que existen. Por eso les decía, es tan extenso que en estos 50 minutos que nos están dando para participar, pues no podemos, y quedan muchas preguntas al aire. Ahorita vamos a comentar las que podamos, pero sí es, como decía, no hay debate, pero pues es información que estamos dando. Ahorita vamos a ver con sus preguntas. Violencia psicológica, física, patrimonial, económica, ese tipo de violencia. Me ibas a hablar, Mari, sobre la violencia económica, ¿te acuerdas? Sí, como bien sabemos, pues existen diversos tipos de violencia, ¿no? No solamente es violencia física, también se puede dar lo que es la violencia económica. En el caso de las mujeres podría ser que como siempre se ha como tenido contemplado que el hombre es el que provee y la mujer es la que está en casa, ¿no? Entonces al hombre, al ser quien provee y gana más, pues es como que cree que tiene derecho, ¿no? Como que piensa que tiene más poder por el mismo hecho de proveer más a la familia. Pero también se puede dar al revés, ¿no? O sea, también hay mujeres que ganan más que su pareja hombre y de la misma manera, por el mismo hecho de que ganan más o contribuyen más a la familia, pues también violentan a su pareja. Así es. Entonces ahí están los diversos tipos de violencia. Ya la sexual, la moral ya se ha hablado. También hay violencia de los derechos reproductivos, de la política de razón de género y sus modalidades. Entonces ahí les dejo esta imagen para que se den cuenta que realmente se está protegiendo, o que existe una ley para proteger los derechos de las mujeres. Ahora sí, hay una pregunta, jóvenes, no sé quién de ustedes quiera contestarla. Me lo hizo María Fuentes. ¿Creen que se podría reducir la violencia de género si aumenta tanto en mujeres como en hombres? Claro que sí se podría. Obviamente sabemos que todo viene desde la educación en casa, ¿no? De cómo tú eduques a tus hijos, ¿no? Obviamente no vas a hacer que tu hijo hombre
maltrate a una mujer, ¿no? Sabemos que todo debe ser parcial y debe ser igual, debe haber pues lo que se llama, ¿no? Equidad de género. Sí, de hecho, pues, o sea, también bueno, en teoría sí debería poder, y realmente habría que trabajar más para que este tipo de casos de violencia se reduzcan. De hecho, es impactante y se ve muy realmente bien que tantas mujeres valientes en los últimos meses y años han por lo mismo provocado, no sé, revueltas que salen como de una mala forma, lo consideran no sé, a pintarrajear las calles, a destruir monumentos, a saquear lugares históricos, pero pues realmente es muestra del actual, bueno, ya del inconformismo que se vive hoy en día ante tanta violencia, ante tanta desigualdad, que realmente, no sé, por así decirlo, que tratan de buscar ayuda en instancias que el propio Estado en teoría provee para la defensa de los derechos, y pues no, al ver que no les hacen caso, que no los escuchan, pues ya este descontento, este hartazgo social, pues justamente ha provocado que traten de hacer que sean escuchadas. Por eso mismo la controversia esta de que no sé, o sea, que no es la forma de que salgan a destrozar o a pintar. Pues realmente, aunque no sea la forma, pues es la única que hay, vaya, porque es la única forma en la que, si no, por lo menos si no hacen algo el gobierno o aquellas instancias que deberían de corresponderles proveer estos derechos, pues ya está marcando un cambio generacional en el aspecto de que al menos causan tendencia, al menos causan revuelta, al menos saben, o bueno, las personas saben el por qué están peleando. Que obviamente existen muchas personas que lamentablemente cambian el contexto del por qué la lucha, porque pues realmente no saben y no les interesa informarse del por qué la pelean. Y también, o sea, también cae mucho la práctica de la noticia sin la perspectiva de género, porque también es muy común, por ejemplo, ver, no sé, en dos casos la misma situación, en que, por decir, por ejemplo, en el caso de Giovanni, que hubiese salido en las noticias que la novia sí está, o sea, sí como tal se vinculó a proceso y sí hubo un proceso judicial, penal, y o sea, ya está como tal sentenciada, ¿no? Pero ¿qué pasa en el caso contrario, en el que una mujer, o bueno, más encaminado, por así decirlo, que Giovanni sufrió, o sea, que a Giovanni lo mataron, básicamente? Si un grupo de hombres se hubiese ido a plantar al Palacio de Gobierno y hubiese hecho una revuelta para buscar justamente la justicia para Giovanni, los medios hubiesen glorificado, no lo difundido. Sí, o sí lo hubiesen difundido, pero hubiesen glorificado la acción de que ellos estaban afuera del Palacio de Gobierno quemando, destrozando carros, pintando, para buscar ayuda a Giovanni. Pero ¿qué pasa en el caso de las mujeres? En el caso de las mujeres, cuando los colectivos feministas van justamente a hacer prácticamente lo mismo, a exigir justicia, los medios distorsionan la noticia para hacerlas ver que están mal, que están destrozando el patrimonio del Estado. O sea, ahí es donde tampoco entra la equidad, por así decirlo, por parte de los medios, que realmente son aquellos que deberían de ayudar a que exista la conciencia y el cambio en este tipo de malas prácticas de violencia, porque pues ellos mismos son los que provocan esta dualidad entre que si el feminismo es malo, pero si hacen lo mismo los hombres está bien. O sea, también recae mucho sobre esto. Bueno, la siguiente pregunta, Zuleima Ramírez. ¿Creen que ciertas actitudes de la mujer o lo que la sociedad diga, por ejemplo, forma de vestir, salidas, entre otras, tenga que ver para que la mujer sea violentada? Como por ejemplo la frase, ella se lo buscó. Pues en teoría no tendría nada que ver. O sea, nosotras, igual que los hombres, somos libres de vestirnos como queramos, ¿no?
pero pues se ha dado pues este estereotipo, ¿no? De que no, o sea, no puedes salir con falda porque muestras mucho, o con escote porque igual muestras mucho, y pues al final tú te lo buscaste. Pero, o sea, hemos visto casos en los que se violenta a la mujer, pero, o sea, la mujer está vestida, o sea, normalmente puede ir con jeans, con pants, con sudadera, con lo que sea, y aún así te van a violentar. O sea, entonces no tendría por qué relacionarse el cómo te vistes y si tiene que ver para que te violenten o no. El licenciado Meir Morgan pregunta, ¿cuál es el factor o factores que en México ha provocado una cultura de la no denuncia contra la violencia de género? Yo creo que ahí podríamos mencionar varios. Uno de los principales es la desconfianza que ya se tiene en el sistema. A lo largo de los años hemos visto que cada año va un aumento la corrupción, en cada año hay más tapaderas. Las personas que tienen el poder o los que tienen los contactos o los que tienen los familiares dentro de son las que salen beneficiadas, y muchas veces la justicia pues ya queda inconclusa, ¿no? Por ejemplo, lo vimos en el caso de los porquis, que les llamaban, que fue un caso muy sonado porque eran personas dentro del gobierno que pues compartían o compraban, vendían pornografía, y se ven las evidencias de que ellos están cometiendo estos delitos, pero la forma en la que obtuvieron la evidencia fue contraria a la ley, fue ilegal. Entonces, al final de cuentas, ellos salen libres porque no había pruebas en su contra. Entonces, la justicia no se llevó a cabo la legalidad del proceso, porque era legal, que como no hay pruebas en contra de una persona, pues no puede ser condenado. Entonces, esto crea desconfianza en el sistema. Por ejemplo, no sé, a mí me pasa algo, me violentan en la calle, en donde sea, pues yo voy a tener desconfianza, no voy a querer denunciar, así sea un robo, un golpe, una lesión, me robaron el carro, el celular o lo que sea. Ya hay una desconfianza generalizada, porque la corrupción principalmente es la que ataca, es la principal fuente de este problema. También la situación económica que se ha vivido a lo largo de los años, no solo este año que ha sido de pandemia, sino que cada año se ve más grave esta situación. Cada año hay menos empleos, hay menos posibilidades de crecimiento. Entonces, las personas en la necesidad a lo mejor, de buscar un sustento para su familia o para sus hijos que ya tienen, pues cometen este tipo de delitos. Pero yo creo que la principal situación que se debería de tomar en cuenta para poder erradicar o para poder disminuir, porque erradicar es muy surrealista, sería que se ataquen las fuentes donde se crean este tipo de delitos. Aremi Velázquez pregunta, ¿una persona que transmite violencia, sea hombre o mujer, lo hace por provocaciones o puede ser por una causa psicológica que padece? Ahí aplica mucho el criterio que comentaba con mi participación, que sí puede ser como tal, o sea, es un justificante el decir que me provocaron a hacer esta conducta, pero realmente viene más allá, o sea, va más allá de eso, de una simple provocación o de una simple excusa para golpear o para violar a alguien. Yo creo que, o sea, en lo personal pienso que esto viene más enfocado al tipo de, digamos que de núcleo familiar en el que en el que se desarrolla la persona, por lo mismo de que en muchas familias, y realmente por triste que se escuche, hay muchas familias en las que aún abunda ese sistema súper patriarcal en el que el hombre tiene dominancia sobre la mujer, sea hija, sea esposa, por encima de todas las cosas, ¿no? Entonces, es lo que me comentaba, que esos comportamientos machistas y abusivos y violentos patriarcales, como para tratar de sodomizar a la mujer, también en ese aspecto misóginos, han ido traspasando generacionalmente hasta hoy en día, que podrá ser muy absurdo el hecho de que estamos en el siglo XXI y ya no debería de
ver estas prácticas tan violentas de tratar de educar a sus hijos. Pero sí, viene muy apegado también al hecho de que también puede ser por razones internas, por razones psicológicas, y es mucho también el aspecto de que, también lo que comentaban hace un momento, justamente este ser interno tan violento que muchas personas pueden llegar a tener, es por lo mismo de que en estas familias donde abunda digamos que el patriarcado, no se deja como tal exteriorizar los sentimientos, por justamente mencionar que lo toman como que, no sé, por decir, en el aspecto de decir, no puedes llorar siendo hombre porque eso te hace menos hombre, básicamente. O no puedes exteriorizar lo que sientes, lo tienes que guardar y tienes que seguir así y ya. O sea, hay mucha desigualdad en ese aspecto porque justamente las propias familias, o sea, los padres hacia los hijos, no les permiten exteriorizarse, no les permiten sentir emociones que está bien sentir, básicamente. Somos humanos y somos seres de sentimientos, de emociones. Pero justamente esta práctica de cerrarse la idea de tratar de sentir nuevas o emociones diferentes, que no está mal sentirse, no sé, triste, deprimido. O sea, antes era muy común decir, no, pues es que te sientes triste o te sientes así deprimido, pero pues es porque no estás haciendo nada, o a ratos te va a pasar, o deja de sentirse así, porque los hombres no tienen que sentirse así. O sea, tú tienes que estar siempre ahí, o sea, siempre fuerte, cabrón, pues. Justamente también por estas malas prácticas es que crean este sentir psicológico, en el aspecto de que viene muy en el fondo esta parte violenta, y que nada más buscan el pretexto de una chispa en el que ya, o sea, ya porque me respondiste mal, porque me viste feo, porque no me hiciste bien esto, o porque no me estás cumpliendo, o cosas así, pues ya, eso me sirve de pretexto para golpearte, para violarte, para matarte. Entonces pues yo pienso que es un aspecto también psicológico, y pues no sé. Ajá, y pues también podría surgir una pregunta muy controversial, que es la de si una persona nace violenta o se hace violenta. Y pues para responder a esta pregunta, o sea, es una duda que siempre se ha tenido, ¿no? Puede ser que sí sea de nacimiento, alguna alteración que traigas, o también se puede deber a diversos factores, ¿no? Que el más común sería el social, ¿no? Que cómo es tu entorno en donde creciste. Entonces eso, o sea, desde pequeño traes el cómo vas a actuar de adulto, ¿no? Y pues influye, ¿no? O sea, siempre va a influir tu entorno, con quien crezcas, con quien te eduques, pero también ya es decisión tuya lo que quieras o no quieras hacer. Hay muchos comentarios y preguntas. Bueno, ya me hace la pregunta de que si se nacen agresivos o se hacen agresivos, y las opiniones que me están dando aquí en el Face, cada uno opina, ¿no? Gaby Cruz, ella habla que tenemos que buscar leyes, hay leyes, está la fiscalía para poder hacer la denuncia de esos, cuando el hombre es violentado. Uh-huh. Bueno, es que ya no encuentro preguntas, nada más encuentro puros comentarios de que ya otra pregunta importante. Bueno, Denise John dijo, pueden ser varios factores, sí, la educación en casa, pero también el entorno en el que se desenvuelva, la información a la que tienen acceso, las acciones que ve desde pequeños y los actos machistas que no me dan, que están tan normalizados que no es posible distinguirlos. O sea, así son puros comentarios, ya no veo preguntas. Entonces... Sí, hay un pelado que dice que las mujeres cocinan. O sea, ¿será porque no sabe hacer nada? Bueno, yo nada más hacerles el comentario de que siempre ha existido este problema de
de la violencia desde muchos años, como lo habló Manuel, pero dependiendo de la época en la cual vivimos, así es como nos enteramos. Estamos en una época de tecnología y por eso nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor. Hace años atrás, como no teníamos tanta tecnología, pues veíamos lo que la televisora nos quería decir, ¿sí? Porque no nos decían lo que era, ¿sí? El informe era lo que ellos nos querían dar. Actualmente, pues uno graba y lo suben al Face y ahí es donde se van enterando y es como nosotros tenemos esta información de lo que estamos viviendo, ¿no? También hay no nada más México, esto se pasa en todo el mundo. Hay un documental que está pasando ahorita en Netflix que estoy recomendando que lo vean, el caso Matons, algo así, no me acuerdo muy bien el nombre, donde el esposo mata a la esposa y mata a sus 2 niñas, ¿sí? Está ese documental, véanlo, está para que vean cómo, hasta dónde sigue esa violencia de género. Ya no veo otra pregunta. Jóvenes, ustedes que tienen ahí. Está por concaso, a ver, puros comentarios. Unos comentarios que no. Dice, ¿cómo inicia violencia? ¿Por qué factores? O sea, yo creo que ya lo comentamos, sí. ¿Cómo inicia? Ya. Sí. Bueno, pues ¿algún otro dato que quieran dar, jóvenes? Pues bueno, o sea, comentando lo mismo de que la violencia de género así debe aplicar para ambos casos, incluso no únicamente o sea, yéndonos un poquito más en controversia, no únicamente para hombres o mujeres, sino que también, como mencionaba Sofía, en parejas del mismo sexo o en la amplia gama de la diversidad sexual. No sé, por ejemplo, ayer estuvo muy sonado el caso de que sobre la calle en la que están las trabajadoras sexuales llegaron a agredirlas, a aventarles huevos y a decirles de todo. O sea, ese tipo de violencia también existe y también debería de castigarse. O sea, es una amplia gama es una amplia gama de comentarios y todo eso, pero también debería aplicar para ellos. Y por ejemplo, como menciona el autor Handek Gutenberg, justamente la violencia de género debe de ser para ambas partes, porque si definimos en sí a la palabra violencia, es el comportamiento deliberado que provoca o puede provocar daños físicos o psicológicos a otros seres, o sea, seres en general, siendo tanto hombres como mujeres, no únicamente a mujeres. Que sí es como que más, o sea, el problema es que es más común que la violencia de género aplique hacia las mujeres, pues sí es una realidad, pero no es la única, o sea, no es el único género que sufre esta violencia, pues, o sea, hay muchas gamas de géneros y de identidades sexuales que sufren de violencia y o sea, es incluso más, o sea, más difícil saber con certeza qué tanta porcentaje de la población sufre este tipo de violencia, porque ya de por sí, o sea, de hombres es muy difícil saber el porcentaje, de mujeres también es un poquito más complejo por lo mismo de que no quieren hablar, pero ahora existe un porcentaje muy muy mínimo que yo creo que es, o sea, que aunque no se como tal se ratifique de cuánto tipo de violencia sufren estas minorías, realmente yo creo que eso sí puede llegar a sobrepasar incluso a la violencia que sufre la mujer, porque es una gama muy extensa de la parte poblacional que sufre violencia, básicamente. Ya las preguntas, ya la mayoría, bueno, todas las preguntas se le ha dado respuesta en los comentarios. Nada más, como último dato, aunque fue en el 2016, antes a estas fechas y con este confinamiento del COVID, pues puede estar más altos esta encuesta. El INEGI realizó esta encuesta y reveló que 6 de cada 10 mujeres han experimentado violencia en algún punto de sus vidas. Y de este segmento casi el 43.9% fueron agredidas por sus esposos o parejas. Y no se diga ahorita el porcentaje que me dieron, ¿no? Que a partir ahorita del 2020, un mes después de haber iniciado la medida de distanciamiento social en México a través de la Jornada Nacional de Sana Distancia, las llamadas y mensajes por violencia de género a la Red Nacional de Refugios en el 2020 aumentaron el 80%
y de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Gobernación, la violencia de género pudo haber incrementado entre el 30 y el 100%. Entonces esto nos damos cuenta que representa un pronóstico alarmante, el cual estamos viviendo. Y esto también es como un llamado a las instituciones y organizaciones gubernamentales que deben de actuar y deben de responder a esta problemática que se está presentando en la actualidad y que debe de ser ya de inmediato, no que se vaya a largo plazo. ¿Sí? Sí, Bueno. sí. ¿Algún otro comentario, jóvenes? Pues acá dice, pregunta Denise Juan, en el factor psicológico, ¿cómo podrán explicar que muchas veces las mujeres no se atreven a hablar porque su pareja las manipula con comentarios de tipo, te celo porque te amo? Porque también ese tipo de comentarios son violencia, son micromachismos que tratan de controlar y sodomizar a la mujer, básicamente, para que no haga o diga cosas. Uh-huh. Pues yo pienso que lo mejor, o sea, en casos de violencia, más en lo que son las parejas, lo mejor es que desde que veas el primer indicio de que ya te están faltando el respeto, pues ya mejor aléjate, ¿no? O sea, deja esa relación tóxica, así como la conocemos, porque, o sea, qué necesidad de estar con alguien que no te va a tratar bien. Y pues como dice, ¿no? O sea, muchas mujeres piensan de que, ay, no, pues es que si me quiere y si no estoy con él, nadie más me va a querer y así, pero no, o sea, no es el caso. A mí me gusta que en los comentarios se esté formando un debate y que cada quien tiene una opinión diferente. Así es, cada de aquí en lo que estamos leyendo, opinan, y es que son factores diferentes y cada quien va a tener un punto de vista. Puede ser en el comentario que hizo Jorge de ese ratito sobre las mujeres que levantaron la voz, para muchos están de acuerdo, pero otros no están de acuerdo porque dice que nada más llegan a estar dañando. O sea, aquí sí está bien que levanten la voz para que sean oídas y que se vean dónde están estas mujeres, qué está pasando, pero pues que no dañen a terceros, ¿verdad? Ahí es donde yo no estoy de acuerdo con ellas, porque cuando ya estás dañando a terceros, entonces ya no está tu derecho. Bueno, esa sería la participación por parte de nosotros. Pues esperamos que les haya agradado y que les haya interesado el tema. Como bien quedó claro, es muy extenso y muchas opiniones contrarias. Que tengan buen día. Muchas gracias a todos por escucharnos. Saludos a Marian Fuentes. Saludos a Diego. Tengo novia. Yo no. Ya lo corté. Por su gran preparación, años de experiencia y dedicación a la enseñanza, en los primeros años del nuevo siglo, en 2007, el doctor Méndez Toscano recibe la condecoración en grado de doctor honoris causa de Iberoamérica, de manos de los integrantes del Consejo Iberoamericano, en honor a la calidad educativa, en la ciudad de Panamá. Un año después, en 2008, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, es galardonado con el título honorífico jerárquico de Doctor en Filosofía de la Educación Iberoamericana, y reconociendo su trayectoria inigualable y ejemplar, le es otorgado el título honorífico de Máster en Gestión Educativa de Iberoamérica. Al cumplirse el primer lustro del siglo XXI, la Honorable Academia Mundial de Educación le otorga el grado de Doctor Honoris Causa en un acto realizado en la Ciudad de México, por su destacada labor y trayectoria como docente y educador. Descanse en paz, Dr. José Guadalupe Méndez Toscano, con la satisfacción de haber sido un guía ejemplar.
Con 3 planteles para ti en el estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Universidad San Marcos. En Tapachula, Universidad del Tacaná. Y en internet para todo el mundo, Radio Universitaria USAM UTAC. Haz clic en www.usam.edu.mx.